Hola a todos. Hoy vamos a hablar del segundo tema contenido en el proyecto de ley de reforma constitucional sobre las reformas políticas que proponemos desde el Grupo Visión Social, y se trata de reivindicar el derecho a la revocatoria del presidente y los congresistas de la República. Primero que nada, ¿qué es la revocatoria? Es lo contrario a la elección, es decir, una comunidad, un pueblo, un país que elige a una autoridad con el mismo derecho que tiene de elegir a una autoridad en función de las propuestas que hizo esa persona, quien ahora es autoridad, para ser elegida. Cuando incumple, cuando decepciona a la población, entonces la población puede ejercer el mismo derecho que le asistió para elegir a esa autoridad, puede revocar la autoridad que le confirió. Entonces, a través primero de una recolección de firmas, y si se llega al número que establecen las normas para realizar el referéndum revocatorio, se procede a la realización del referéndum revocatorio y la población decide si esa autoridad prosigue con sus funciones o es revocado de sus funciones y para su casa. Se trata también de un segundo as bajo la manga, similar al que nos referimos en el video anterior sobre la aprobación de reformas constitucionales por referéndum, pero en este caso la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de los ciudadanos peruanos a la revocatoria de sus autoridades. Pero esa misma Constitución que nos reconoce la revocatoria de las autoridades electas nos limita a que ese derecho a la revocatoria llegue solamente a los alcaldes y sus regidores en el ámbito local y a los gobernadores o presidentes de las regiones en el ámbito regional. No así al presidente de la República ni a los congresistas. Para presidente y congresistas estamos supeditados a que solamente el presidente puede disolver el Congreso y o solamente el Congreso puede vacar al presidente. Y los ciudadanos, mutis calladitus. Ahora, dicho esto, procedamos a ver en términos legales concretos la propuesta del Grupo Visión Social, que a través de esta edición seguimos socializando en la búsqueda de que la población se identifique con la necesidad de luchar porque se consolide este derecho e impulsarlo hasta lograr que se haga posible. Entonces, vamos a ver. Número 1. Cuando decimos que la Constitución Política del Perú reconoce el derecho a revocar a las autoridades, lo decimos porque el artículo 2 dice toda persona tiene derecho, y en el acápite 17 nos señala que los ciudadanos tienen conforme a ley los derechos de elección, de remoción o revocación. Aquí está, tenemos el derecho de revocación de autoridades. Número 1. Número 2. El artículo 31 señala: los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades. Ahora, cuando decimos que la misma Constitución nos niega ese derecho reconocido en estos artículos para revocar a presidente y congresistas, nos referimos en primer lugar al artículo 113, que señala: la presidencia de la República abarca por, en primer lugar, muerte del presidente de la República. En segundo lugar, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Aceptación de su renuncia por el Congreso. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso. Destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución, que no tiene nada que ver con la revocatoria de mandato por referéndum. No se abre la puerta, no hay espacio para una revocatoria del presidente de la República. Luego vamos al artículo 134. Señala: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso. El decreto de disolución, no puede disolverse el Congreso en el último año. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. O sea que no se puede revocar a los congresistas por referéndum revocatorio. Quisiera que demos una revisión rápida a los artículos 95 y 112 para entender por qué se incluyen modificaciones también en la propuesta de reforma constitucional. El artículo 95 señala: el mandato legislativo es irrenunciable, las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de 120 días de legislatura. Y el 112 señala: el mandato presidencial es de 5 años, no hay reelección inmediata, transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las modificaciones que planteamos desde el Grupo Visión Social? Número 1. El artículo 32 señala:
pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales, las materias relativas al proceso de descentralización, y nosotros planteamos que se incluya un quinto punto, la revocatoria de autoridades electas, para que sea coherente con los artículos 2 a capítulo 17 y 31 de la Constitución. El artículo 95 que acabamos de ver hace unos instantes, que cambie, en primer lugar, con un título, el cual dice revocatoria e irrenunciabilidad del mandato legislativo. Y entonces el mandato legislativo es revocable, conforme a ley, e irrenunciable. Y que continúe con el resto del texto. El artículo 112, que también vimos hace un momento, duración y revocatoria del mandato presidencial. El mandato presidencial es de 5 años, no es reelección inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo el presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones tal como está ahora. Y luego acá una línea, el mandato presidencial puede ser revocado conforme a ley. Luego, el artículo 113, que habla de la vacancia de la presidencia de la República, modificarlo de la siguiente manera. Añadir a las 5 causales ya existentes una sexta que diga referéndum revocatorio aprobado por mayoría simple. Luego añadir, en caso de revocatoria del mandato, el presidente del Estado cesará de inmediato en sus funciones, debiendo asumir el vicepresidente en funciones, quien convocará de forma inmediata a un nuevo proceso electoral presidencial a realizarse en el plazo máximo de 90 días. No puede vacarse ni revocarse al presidente del Estado en el último año de su mandato, siguiendo la línea de lo que actualmente dice la Constitución. ¿Para qué revocar? Es un trámite, si ya va a terminar el mandato, esperar nomás que se vaya. Luego, el artículo 134, en cuanto a la disolución del Congreso, la modificación es añadir este párrafo que señala: los congresistas pueden ser sometidos a referéndum revocatorio de manera individual por iniciativa popular en el marco del derecho a la participación ciudadana establecido en los artículos 2 y 31 de la Constitución y conforme a ley. Por ahora nos despedimos, nos vemos en la próxima, chao y ¡que viva el Perú!